orar para pedirle al Señor que venga a estar con nosotros. Señor, yo te pido que tú vengas a estar con nosotros, que vengas a bendecir este momento de predicación. Abrimos tu palabra, Señor, con temor y temblor, como decía Pablo, para que seas tú, Espíritu Santo, el que habla a los corazones. Así que saca todo prejuicio, todo lo que esté en contra tuya, Señor, y ven a bendecir con esta tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. El jueves pasado fue en la mañana, salimos a predicar. El Señor dice que debemos ir y hacer discípulos a las naciones. Por lo tanto, nosotros como iglesia estamos haciendo algo que el Señor me había puesto hace mucho tiempo en el corazón, y el lugar también desde el Señor, porque el Señor me puso en el corazón hace mucho tiempo. Yo pasaba por Ahumada y siempre me daban unas ganas terribles de ponerme a predicar, solo. Y era algo que no era mío, era del Espíritu Santo. Así que el jueves fuimos por primera vez con instrumento y con un parlante que tenemos ahora. Y de verdad fue muy, muy importante. La gente se agrupó, oramos por mucha gente, por muchas personas. Todas las personas fueron liberadas, cayeron la mayoría, quizás el 90% cayeron de rodillas. Faltó gente para poder orar por todos los que querían orar. Así que fue una victoria tremenda ese jueves. Y eso confirma, ¿no es cierto?, lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Y lo que deben hacer todas las iglesias. Porque el Señor dice que debemos ir. Debemos preparar, sí, un ejército de cristianos de verdad, que puedan mostrar la imagen de Jesucristo. Y con ese cuerpo, ¿no es cierto?, esa iglesia, ir y hacer discípulos a la nación. Y ese es el objetivo de esta prédica. Entender que nosotros no venimos nomás a sentarnos aquí, que hay mucho más que hacer. Y que una de las cosas importantes que debe hacer una iglesia es avanzar, es tomar terreno. Porque el Señor nos entregó una tierra prometida. Esta nación es nuestra tierra prometida. Pero nosotros debemos avanzar y entrar en ella y tomar posesión de ella. Y no podemos quedarnos sentados en la iglesia, porque para eso no nos llamó el Señor. Nos llamó para cumplir su voluntad. Y su voluntad es que nosotros impactemos esta nación y entremos con su reino, ¿no es cierto?, a hacer la obra que Jesucristo nos dejó como herencia. Tenemos una obligación y tenemos todas las herramientas y todas las cosas buenas, todas las bendiciones de Dios para poder hacerlo. Por lo tanto, tenemos que tomar este bastón que nos entregó el Señor Jesucristo y seguir la carrera. Como decía Pablo, voy a la meta. Y eso tenemos que hacer nosotros. Y esa meta es ir a la gente. No quedarnos aquí. Prepararnos aquí espiritualmente, llenarnos espiritualmente. Es para eso el día domingo, para después ir y entregar lo que Dios nos está dando como iglesia. Entonces yo quiero partir por este versículo que lo dije hace poco tiempo, hace, no sé, 2 prédicas atrás, que cuando Jesucristo se pone de pie en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba, dice Jesucristo. Imagínense lo que significa que Jesucristo se pare de repente, que nadie lo conoce, y diga: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y después dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea, yo soy quien habla la Escritura. ¿De quién habla la Escritura? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, y aquí explica de qué está hablando Jesucristo, del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el Espíritu con mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. Debemos recibir el Espíritu Santo. Y dice en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Hermanos míos,
Jesucristo ya fue glorificado hace muchos años, miles de años, casi 2000, más de 2000 años, cuando vino Pentecostés, ¿no es cierto? Ahí nosotros tenemos certeza de que Él fue glorificado. No sabemos si en el mismo momento, no sabemos si antes, pero sabemos que cuando vino el Espíritu Santo estaba glorificado ya, o fue glorificado, porque eso significa, aquí dice que no había venido el Espíritu Santo porque todavía no había sido glorificado. Quiere decir que ya cuando viene el Espíritu Santo a esta tierra, que es Pentecostés, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo fue glorificado. Y nosotros que creemos y vamos al Señor y bebemos de Él, como dice acá, el que tenga sed, venga a mí y beba. Nosotros se supone que como iglesia, porque eso es lo que se ha enseñado todos los años y todos los días que predico, vamos a Jesucristo y bebemos de Él. Vamos a estar con Él porque por eso rompió el velo, para que nosotros entramos en su presencia y podamos beber de Él. Y cada uno de nosotros debe ser ese río de agua viva, un río, o sea, algo que inunda el lugar donde tú estás, con su presencia, con su amor, con el Espíritu Santo. Ese es el río de agua viva. El poder de Dios, el reino de Dios. Entonces, después, en Juan, quiero que leamos Juan 4, del día al 15, cuando Jesucristo se encuentra con la samaritana. Y también ahí habla de esta agua viva, de este río. Y acá dice, somos una fuente, pero leámoslo. En Juan 4, 10 al 15. Dice, respondió Jesús y le dijo, hablando con la samaritana, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él. Y tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, que salte para vida eterna. Voy a leer de nuevo esa parte. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Este párrafo que yo elegí para mostrar, ¿no es cierto?, quiénes somos nosotros, esta agua viva, esta fuente de agua viva que somos, este río de agua viva que dice en otra parte. Esto es tan importante para hacer lo que debemos hacer. Porque si tú no eres un río de agua viva, no eres fuente de agua viva, no puedes salir y ir, ¿no es cierto?, y encontrarte con un mundo que es el mundo que tiene el enemigo, que está en contra de nosotros. No podemos ir solamente porque tengo ganas de ir, qué bonito salir y qué bonito predicar en la calle. Se te van a acercar gente muy, muy endemoniada. Entonces tenemos que tener este río, que es el que vence al enemigo. Y por eso esta iglesia, y por eso el ir y beber todos los días de esta agua viva. No basta con tu entusiasmo. Sí hay que poner pasión, porque para salir y hacer lo que hacemos, por solo hacerlo, no hay, solamente porque la voluntad de Dios nos puso en el corazón, hay que tener pasión por Dios. Pero no basta solo tu pasión, tienes que ser esa fuente de agua viva, ese río de agua viva, que salta para vida eterna. Nosotros tenemos, según esto, tenemos vida para dar. Damos vida eterna. Eso dice, una fuente que salta para vida eterna. El que bebe esta agua da vida a los demás. Y no solo vida ahora, ¿no es cierto? Esta vida con Jesucristo, esta vida de verdad, sino que da vida eterna. Díganme que no es importante la tremenda misión que tenemos y por qué tenemos que ir
a entregar este río de agua viva que es el Espíritu Santo, este poder de Dios, este reino de Dios que Jesucristo vino a instaurar. Cuando Él vino se abrieron los cielos, lo he explicado muchas veces, pero lo digo de nuevo para los que no han escuchado esto, se abrieron los cielos y bajó el Espíritu Santo y el cielo quedó abierto. El reino de Dios descendió juntamente con Jesucristo y Jesucristo dijo, ¿saben? Yo traje el reino de los cielos. Esta tierra cambió. Donde crean en mí, el reino de los cielos va a dominar ese lugar. Porque este mundo fue entregado por Dios Padre a Jesucristo en su victoria. Así dice el Salmo, que todas las naciones le fueron entregadas, le serían entregadas, porque él habla hacia futuro. Y ya Jesucristo dijo, consumado es, por lo tanto, las naciones son de Jesucristo. Eso es el eslogan, Jesucristo será, Chile será de Cristo, eso ya pasó que rato. No es nuestro, por eso tenemos que ir y tomar esta nación espiritualmente con este río de amor y de vida que es el Espíritu Santo. Y quiero ir de a poco, voy para allá. Espérense un poco, voy a repetirme un poco lo que he estado predicando porque esto es como la guinda de la torta, por decir de una manera. Es como la conclusión de todo lo que hemos estado predicando. Dice en Juan 16, vamos a Juan 16, del 13 al 15 voy a leer. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando Jesucristo, hermano. Jesucristo está diciendo esto. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo nos enseña y nos guía a toda verdad, ¿no es cierto? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo, y quiero que lo tengan aquí en la mente y lo pongan en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en ti para glorificar a Jesucristo. No para hacerte famoso a ti, ni para que seas un tremendo hombre que todos admiran. Eso no debe ser así. La medida no es el hombre. No tomen como medida lo que yo hago. La medida es Jesucristo. Esa es la medida de todo hombre de Dios y toda mujer de Dios. Debemos ser como Él y hacer lo que Él hizo. Ese es nuestro techo. No es menos que eso. Y Jesucristo va más allá y dice, cosas mayores harán ustedes. Así que lo mínimo, el piso es Jesucristo. Cosas mayores podremos hacer, porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que está con Él, está con nosotros. De eso estamos hablando. Por eso podemos ir y tomar esta nación. Si Jesucristo no estaba diciendo mentiras, no estaba diciéndonos cosas que no podemos alcanzar, debemos alcanzar lo que Jesucristo nos dijo. Debemos hacerlo. Es una gran comisión, es un mandato de Dios. Es su voluntad que hagamos y tomemos esta nación. Y la hagamos a todos cristianos y pongamos la bandera de Cristo y glorifiquemos su nombre. Y como Moisés levantó la serpiente, en Juan 3, 14 y 17 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está diciendo, es necesario que me glorifiquen, que me levanten, que pongan mi nombre por sobre todo nombre. Porque así es mi nombre. Eso está diciendo, ¿ya? Y después dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí yo quiero detenerme, porque esto lo conocemos mucho y lo recitamos. Los cristianos recitamos estos dos versículos. Voy a leer hasta el 15 nomás, el 17 no, hasta el 15, 14 y 15, esos dos versículos nomás. Dice, voy a leerlos de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, que me glorifiquen, está diciendo Jesucristo. Lo mismo que decía antes, ¿ya? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, escúchenme esto, glorificar a Cristo hace que el Espíritu Santo se derrame y tú seas ese río de agua viva. ¿Y qué es lo que derramas? Vida eterna. O sea, la consecuencia de que yo glorifique a Cristo trae la conversión y que nosotros podamos tomar esta nación. ¿Me están entendiendo? Es glorificar a Cristo, ese es tu objetivo. La consecuencia de ese objetivo es que la gente se va a convertir y van a tener vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, porque ahí van a creer, cuando yo glorifico a Cristo,
¿Para qué lo glorifico? ¿Para qué lo levanto? Estoy hablando muy fuerte, o bájeme un poco, ¿ya? ¿Para qué lo levanto? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Por lo tanto, hermanos míos, esto es, glorifiquemos a Cristo. Este es nuestro objetivo. ¿Cómo lo glorificamos? Levantando su nombre, entregándole la gloria a Él. Y este río de agua viva te va a responder. Pero si tú tomas gloria de Él, si tú tomas para ti y empiezas a creerte tú, se acabó ese Espíritu Santo en ti. Y no va a confiar en ti. Porque Dios sabe tu corazón. Entonces, si tú tienes problemas con este río de agua viva, si tú vas a beber y todavía ese río de agua viva no se derrama, pregúntale al Señor, ¿dónde estás tocando su gloria? ¿Dónde estás tomando esa gloria para ti? Y si no es ese el problema, puede ser también tu falta de fe, porque la fe es fundamental para la victoria sobre el mundo. Quiero que vayamos a Juan, 1 Juan 3, del 1 al 9 voy a leer. Y después voy a leer el 23 y el 24. Me voy a saltar del 9 al 23, 24. ¿Ya? Dice así. ¿Por qué voy a leer esto? Ya lo van a ver. Tranquilos. Vamos para allá. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Escuchen esto, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Hijo, hermanos míos, amigos míos, es el que recibe la herencia. Si tú no eres hijo, tú no puedes recibir herencia de tu papá. Si yo soy obrero de Dios, no tengo derecho a la herencia. Si soy siervo, tampoco tengo derecho a la herencia. Por eso Jesucristo aclara este tema. Nosotros no somos siervos ni obreros, somos hijos. Tenemos la herencia, tenemos el Espíritu Santo. Esa es nuestra herencia y tenemos el reino y las naciones son nuestras. Debemos ir y avanzar y tomar espiritualmente, por supuesto, estas naciones. Pero tenemos que ser hijos. Por eso dice que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Espíritu Santo se empieza a manifestar en ti. No está esperando la segunda venida del Señor, está hablando del Espíritu Santo se manifieste. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando yo tengo la esperanza de que Él se va a manifestar en mí y que voy a hacer la obra que Él hizo, porque por eso nos dice, vayan y hagan lo que yo hice, yo los envío como yo fui enviado. Entonces empiezo a purificar mi vida. Permito que el Espíritu Santo me transforme. Dejo que el Espíritu Santo haga la obra en mí y le pido con desesperación, Señor, quiero esto, porque tengo una pasión. Tengo una pasión que es hacer la voluntad de Dios. Y para eso tengo que purificar mi vida. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Está hablando de Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él, si yo permanezco en Jesucristo y voy a beber de su agua viva, si yo permanezco en Él, ¿qué dice? No peca. Hermanos míos, no peca. Esta cuestión no es una alegoría, es no peca. No estoy interpretando la palabra. Aquí dice que el que está con Él, el que dice, y sabéis que, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y a esos son los que le dice el Señor cuando van, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, señales y prodigios. Él le dice, aléjense de mí, nunca os conocí, nunca os conocí.
aléjense de mí, hacedores de maldad. Es eso. Aquí dice claramente. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y si tú no lo conoces, Él tampoco te conoce. Es que Dios conoce a todo el mundo, pero está hablando de conocer, de intimidad, de que tú pasas tiempo con Él. De ese conocer está hablando aquí la Biblia. No el conocer que decimos nosotros, que yo lo vi y ya lo conozco. No es así. Es saber cómo Dios piensa, saber lo que Él quiere, cuál es la voluntad para ti, cuáles son las cosas que Él tiene preparadas de antemano para ti. Eso es conocer a Dios. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que actúa correctamente, el que hace justicia, el que es irreprochable, irreprensible, santo, ese es como Él, dice aquí, como Él es justo. El que practica el pecado es, y escuchen esto, del diablo. Qué fuerte en la palabra de Dios, hermanos míos, y no estoy interpretándola. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Están deshechas las obras del diablo. Él no tiene poder. ¿Por qué sigue haciéndonos pecar? ¿Por qué sigue tomando nuestras mentes y haciéndonos creer que Él es el que manda? ¿Por qué el mundo pareciera que Él es el que domina este mundo? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros le creemos más las mentiras de Satanás que la verdad de Dios. Al mundo le es mucho más fácil creer las mentiras de Satanás y creer en cualquier cosa. En cualquier cosa. En santos que no existen, cree la gente. Y no creen en Jesucristo, que está en la Biblia, que está en la historia, que es evidente que Él existió y que fue Dios y es Dios y va a ser siempre Dios. Y que es el que tiene el poder sobre este mundo y sobre el cielo. Pero nosotros, para el mundo les es mucho más fácil creer cualquier hechicería, cualquier mentira. Porque saben, tenemos un corazón dispuesto a la mentira, tenemos un corazón de esclavos. Y ese es el corazón que Jesucristo vino a liberar. Y por eso necesitamos a Jesucristo, para que nos libere. El Salvador nos vino a salvar de este corazón de esclavo. ¿Y esclavo de quién? De Satanás. Porque mientras tú no conociste a Jesucristo de verdad, fuiste ese esclavo de Él. Y todavía, igual que el pueblo hebreo, cuando los sacaron de los egipcios, el pueblo hebreo tuvo que estar 40 años en el desierto para que Dios le pudiera sacar del corazón, el corazón de esclavo, y pudieran ser vencedores. Y entrar a la tierra prometida y tomar esa tierra prometida y no ser más, sacarle esa mentalidad de esclavo. Cuando tú cambias la mentalidad, dice que debemos transformar nuestra mente, que no debemos conformar a este mundo, transformen nuestra mente. La transformación es eso, es la victoria sobre la esclavitud. Ya no tenemos más mente de esclavos, somos gente que se expande, que va a tomar tierras para Jesucristo. Somos conquistadores y que vamos a hacer efectivo lo que Jesucristo conquistó con su sacrificio, con su amor y con su poder. Eso somos. Una iglesia no está segura si no está lista para expandirse, si no está haciendo la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. Una iglesia que está sentada y que no hace nada hacia afuera, se va a perder. Y yo le voy a explicar al final por qué se va a perder. Con pruebas, con palabras, no con lo que yo creo. Pero sigamos. Dijo, la última que dije, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, el que es hijo de Dios, ¿tú te consideras hijo de Dios? Escuchen esto. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Porque Jesucristo, la simiente de Dios, Jesucristo, está en ti. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y vamos a pasar Yo no sé si les tengo que explicar eso. Yo creo que está claro. ¿Tú te consideras hijo de Dios? Dice que no puedes pecar porque es nacido de Dios. No podemos pecar más. No podemos. ¿Eres hijo de Dios?
Para que se manifieste el poder de Dios en ti, tienes que cumplir con eso. Entonces, a mí me desespera mucho esta indolencia, estar anestesiado por Satanás y creerle sus mentiras. Porque ahí pecamos, inmediatamente dudamos y pecamos. Empezamos con temores, empezamos a irnos por los lados porque no creemos en este Dios maravilloso, este Dios que maneja este mundo. ¿Y cuándo nos podemos dar cuenta que maneja el mundo? Cuando nosotros le creemos todo a Dios, creemos la verdad y no creemos más las mentiras de Satanás. Miren lo que yo los tengo que convencer, no crean mentiras. Y saben, se van de aquí y empiezan a creer las mentiras, inmediatamente salen de aquí y empiezan a creer las mentiras de Satanás. Y Jesucristo dijo, Satanás no puede hablar verdad porque cuando habla mentira lo suyo habla. No sabe hablar mentira, no puede, no tiene derecho de hablar verdad. Desde que se apartó del Señor no puede hablar verdad. Por lo tanto, todo lo que te dice, todo lo que te trata de convencer es mentira. Entonces, no le crean más. Esto quiero repetírselo porque, ¿saben? La última vez, hace 2 prédicas, prediqué lo mismo. No importa, se lo repito de nuevo porque no lo están haciendo. Porque si no, el poder de Dios ya se hubiera manifestado en todos ustedes, estarían sanando enfermos, echando fuera demonios y haciendo muchas otras cosas. Convirtiendo y dando fruto, avanzando. Porque si no damos fruto es que no estamos avanzando, no estamos expandiéndonos, no estamos multiplicándonos. Si nosotros debemos dar vida, debemos dar vida. Pero si no la tienes, no puedes dar lo que no tienes. Pero la tenemos, dice que el Espíritu, si somos hijos, tenemos el Espíritu Santo y damos vida eterna. Y eso es una obligación como hijos de Dios. Y vamos al 23, dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Entonces, ¿cuál es la condición? Guardar sus mandamientos, obedecer todo lo que Dios dice. Entonces Dios permanece en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, ¿se dan cuenta si estos 2 más 2? No hay nada que entender ni hay que interpretar aquí. ¿En qué dice aquí? ¿En qué sabemos que permanece Él en nosotros? Por el Espíritu Santo. Dice Espíritu aquí nomás, pero es con mayúscula, y por eso yo digo Espíritu Santo, para que no se confundan. Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? ¿Cómo sabemos que si estamos cumpliendo los mandamientos? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas? Por el Espíritu Santo que se manifiesta en nosotros. Yo le puse manifiesta, que nos ha dado, que tenemos. El Espíritu Santo se tiene que manifestar. Tú tienes que ser transformado. Primero, tienes que ser transformado. No puedes seguir siendo la persona antigua que fuiste. Eres nueva criatura en el Señor. Eso es un hijo de Dios, nace de nuevo. Todas las cosas viejas son hechas nuevas. En mí todo está hecho nuevo, dice Jesucristo. Por lo tanto, ya no eres más, nunca más lo que fuiste. Y después cumples con su palabra y el Espíritu Santo se derrama a través tuyo. Y das vida, y das vida como Él dio vida. Vamos a Juan, 1 Juan, 5, del 1 al 5 voy a leer. Todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto lo leí al principio cuando empezamos la reunión, ¿ya? Para los que no llegaron temprano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, es hijo de Dios. ¿Ya? Porque si yo nazco de Dios, soy hijo de Dios. ¿Sí o no? Ya. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, el que ama al Espíritu Santo, que engendró al Espíritu Santo, a Jesucristo, ama también al que ha sido engendrado por Él. Aquí yo pongo Jesucristo, pero si tú eres hijo de Dios, yo tengo la obligación, según esta palabra, de amarte, porque yo amo al que te engendró, que es Dios. Por lo tanto, tengo que amarte a ti, que fuiste engendrado por Dios. Por lo tanto, nosotros los hermanos no podemos tener envidias, ni peleas, ni disensiones, ni andarnos pelando, ni nada de eso, sino que tenemos que amarnos. Eso nos manda Dios.
no es una opción. No es si se te cae bien o te cae mal. Quieres obedecer y cumplir los mandatos y que el Espíritu Santo se manifieste en ti en toda su magnificencia, cumple la palabra. Y ama a tu hermano. Y estamos hablando de amar en el Señor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando yo guardo los mandamientos, yo amo a Dios y guardo los mandamientos, yo amo a los hijos de Dios. Es una consecuencia clara, dicha por el Señor aquí en la Biblia. Pues este es el amor a Dios. Vuelve a decir, que guardemos sus mandamientos. Otra vez, guardemos su mandamiento, que hagamos su mandamiento. Hermanos míos, ¿dónde dice aquí que la gracia significa que yo hago lo que quiero y tengo libertad y soy salvo igual? ¿Dónde dice en la Biblia eso que se predica? Aquí dice que debemos cumplir los mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. A todo eso que dice, pero es que es tan difícil. Es tan difícil cumplir los mandamientos, es tan complicado, es casi imposible. Esa es la mentira de Satanás, esa es su mentira. Nos tiene convencidos que es difícil hacer bien las cosas, cuando es mucho más fácil vivir en la verdad que vivir en la mentira. ¿Cuánto te cuesta proteger una mentira? Porque todo, voy al 4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. El verdadero Hijo de Dios, el mundo no puede con él. No puede con él. Pero necesitas el poder. No se trata de intelectualidad, ni argumentos de Dios, nada de eso. Necesitas el Espíritu Santo. El verdadero Hijo de Dios derrama su Espíritu Santo. Yo ayer discutía con unos pastores en una mesa donde yo fui a almorzar y ellos están con esto del Congreso, del aborto y están preparando gente intelectualmente preparada para hablar con los congresistas, que son hombres comunes y corrientes, pero ya el hecho de ser senador y diputado los miran hacia el cielo y el único que hay que mirar hacia el cielo es el Señor. Y cualquier hombre, cualquier pequeñito, cualquiera de nosotros, del reino de Dios es mayor que cualquier hombre. ¿No es cierto? Mayor que Juan y cualquier hombre nacido de mujer. Entonces, ¿por qué los miramos con temor y nos tenemos que preparar tanto? Si yo voy con el poder de Dios, ¿quién es ese congresista? ¿Quién es? ¿Entienden? Ellos no entienden. Estos pastores no entienden. Que nosotros tenemos el poder de Dios, tenemos el poder del reino. Y que ese congresista de 1 hora y cae de rodillas y queda con la cabeza en el suelo y el Señor lo humilla y le dice, yo soy el Señor y tú vas a hacer lo que yo te diga, lo va a hacer. Y va a votar por no al aborto como debieran votar. Y no tenemos que andarlo convenciendo con no sé, con palabras, con filosofías, con cosas científicas. Tenemos que ir con el Señor si eso es lo que nosotros tenemos. Pero no los puedo convencer de eso. Están tan metidos en su intelectualidad que no quieren salir. Y dejan el Espíritu Santo afuera, que es lo que cambia, que es lo que transforma, es lo que convence. Lo tienen afuera. Para mí eso es un desaliento, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ustedes también conmigo. Vamos a ir como ejército y vamos a vencer y vamos a mostrar que hay un Dios que manda en este mundo. Y que todos se tienen que someter a ese nombre porque es Jesucristo el nombre por sobre todo nombre y toda rodilla se dobla ante Él. Él es el que tiene todo el poder, dijo. ¿Usted cree que estaba mintiendo cuando Jesucristo resucitó y dijo, toda potestad me fue dada? Y dice me fue dada porque en ese momento estaba hablando como hombre, pero Él es Dios, está glorificado, es Dios y tiene todo el poder. Pero Él lo dijo acá para que nosotros entendiéramos, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra.
Yo mando, no hay nadie más que mande. Yo, solamente yo, tengo todo el poder. Y eso debemos hacerlo valer, hermanos, como ejército de Él, como embajadores de Él que somos. Es nuestro rey el que manda en esta nación es nuestra. Debemos ir y poner su bandera en cada lugar donde estamos. Lo vamos a hacer con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. No es con armas ni con... ¿Cómo es la canción? La palabra. No es con ejército ni con armas, sino con la espada. Y con espada, sino con el Espíritu Santo. La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, sin Espíritu Santo no es espada. Es esto. No sirve para nada. La palabra de Dios se vuelve espada cuando tú tienes el Espíritu Santo, cuando tienes el poder de Dios, cuando eres una fuente de agua viva. ¿Están entendiendo? Y eso vamos a hacer. Eso es lo que Dios nos está pidiendo como iglesia. Entonces dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Porque yo por fe soy hijo de Dios. Y yo creo lo que estoy diciendo, yo lo creo y por eso tengo pasión. Yo sé que Dios es el que manda. Yo sé que Dios es el que domina y yo sé que con Dios podemos cambiar esta nación. Y ni un voto más va a ser en contra de la vida, porque Dios es vida. ¿Me entienden? Pero debemos hacerlo con este poder de Dios que nos dio, que nos heredó. Tenemos que ser cristianos de verdad, cumplir los mandamientos y romper con estas huestes espirituales que están tratando de traer la muerte a nuestro país. Por eso hay tanta desgracia en nuestro país. Porque están haciendo lo que no deben hacer, están siguiendo el ejemplo de Satanás y le están creyendo a Satanás. Por eso tanta tragedia en este país. Entonces nuestra fe, ¿quién es el que vence al mundo? Si no, y escuchen esto, esta es una pregunta que haces, ¿quién es el que vence al mundo si no el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Cuando yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo soy hijo de Dios también. Así dice la palabra. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, en el que creen en Jesucristo, les dio potestad, nos dio potestad, somos legal y poderosamente hijos de Dios. Esos son los que vencen el mundo. ¿Dónde está nuestra victoria? Es que no creemos que somos hijos y no estamos haciendo lo que hacen los hijos. Vamos a tomar esta nación con el Espíritu Santo. Vamos a derramar ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que respaldarnos cuando nosotros creemos y hacemos las cosas como debemos hacerlas. Esto me apasiona a mí, porque es verdad, hermano. Es cosa que nosotros lo hagamos y probemos. Prueben hacer las cosas bien y van a ver cómo el Espíritu Santo empieza a funcionar y empieza a tomar esta nación a través de nosotros, a este pequeño, porque desde hace mucho tiempo que nos dijo, a Él le plació entregarnos el reino a esta pequeña manada. Siempre hablo de pequeña, si no necesitamos mucha gente. Si es el poder de Dios el que va a tomar esta nación, no nosotros. Nosotros vamos a llegar a un lugar y se va a inundar con el poder de Dios, con ese río de agua viva. Y eso es lo que va a hacer la obra, no nosotros. Y por eso le diga, que no sea yo el techo, tiene que ser Jesucristo, que no sea un hombre, como ha sido en otros avivamientos. Porque para allá vamos para un avivamiento, pero que sean todos ustedes los que llegan al avivamiento. No es Juan Manuel, no es un hombre, porque esos avivamientos no duran exactamente hasta cuando se murió ese hombre. Hasta ahí llegaron. Y todos los demás le levantan monumentos a ese hombre y lo endiosan porque empiezan a mirar al hombre, entonces su techo es ese hombre y se quedan ahí todos. Y ese avivamiento se fue y esa denominación se hundió y hoy día es parte del enemigo. Entonces no tiene que ser un avivamiento así. El avivamiento al final es uno que va a permanecer. ¿Por qué? Porque no depende de un hombre, depende de Dios y de una iglesia completa y que se va a multiplicar. Ese es el avivamiento que estamos esperando antes que venga Jesucristo y que está anunciado. Y por eso nos está diciendo estas cosas a nosotros. En Hebreos 10, 35 al 39 voy a leer.
no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta frase quiero repetir, porque es necesaria la paciencia, nuestra paciencia. Hemos tenido mucha paciencia, hace 18 años que estamos esperando. Este avivamiento que empezó el jueves pasado, yo lo vi en la calle. Y se acercó un pastor a mí, un colombiano, y me dijo, ¿sabes qué? Tengo una palabra para ti. El sueño que Dios te dio hace mucho tiempo, muchos años, no sé cuántos, pero muchos años, hoy día se empezó a cumplir. Así que, por eso estoy con tanta pasión y con nuevas bríos. Hermanos, tenemos en nuestras manos una tremenda responsabilidad de llevar este avivamiento, empezarlo. Se va a expandir a muchas iglesias. Yo no quiero ser el único, no, quiero que se expanda y que Jesucristo sea clamado y adorado en toda ciudad y en todo país y en todas nuestras naciones. Vamos a ir y vamos a cumplir con lo que Jesucristo dijo, la gran comisión, vayan y hagan discípulos a las naciones. Eso se va a hacer. Por eso no quiero que seamos nosotros, quiero que sean todas las iglesias del mundo. Entonces, ¿por qué es necesario la paciencia? ¿Para qué? Porque habiendo hecho la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo los mandamientos, viviendo su palabra, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Obtengamos la promesa. ¿Cuál es la promesa? Y las naciones son de ustedes. Esta es nuestra tierra prometida. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice. Mas el justo vivirá por fe. Aquí está la fe de nuevo. Eso es lo que hace la diferencia, nuestra fe. Creerle a Dios. Eso es fe. No creerle jamás, escúchenme, jamás a Satanás. Eso es duda. Eso es falta de fe. Porque es mentiroso. La fe es creerle siempre a Dios, en todas circunstancias. ¿Me están entendiendo? Esa se llama, de eso es la fe. Y entonces dice, el justo, o sea, el que es recto, santo, vivirá por la fe. Es la única manera de llegar a hacer la voluntad de Dios y cumplir la palabra en nuestras vidas, por la fe. Y si retrocediere, miren lo que dice esta palabra, subráyenlo. Si retrocediere, no agradará a mi alma. El Señor no agradamos cuando retrocedemos. Si nosotros nos quedamos detenidos aquí, en este lugar, encerrados aquí, fue un tiempo para preparar este ejército. Ahora debemos salir y no nos pueden detener. Vamos a avanzar. Por eso le decía, el lugar más seguro de una iglesia para que permanezca es avanzando, expandiéndose, tomando terreno. Por eso es que tenemos que salir y tomar. Donde nos paremos va a ser nuestro. Empezamos nomás, pero donde vayamos va a ser nuestro. Porque eso es lo que nos manda el Señor y eso es lo que Él respalda. Eso es lo que Él quiere, eso mandó, por eso va a respaldar. Si el Señor no puede ser incongruente, ¿cómo va a respaldar una iglesia que está encerrada y estamos todos felices con el Señor y no hacemos nada, no damos vida, nos quedamos con la vida en nosotros, nos quedamos con ese río, estamos inundados con el río y no sabemos qué hacer con él, debemos ir a entregarlo. Gracias Señor por esto. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, los hijos de Dios, ¿no es cierto? De eso está hablando. No somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no vamos a retroceder, vamos a avanzar. Vamos a tomar terreno, vamos a hacer lo que hizo Josué. Tomó toda la tierra prometida. Todo lo que le entregó el Señor, porque el Señor le prometió, si tú no te apartas de mi palabra, yo te prosperaré en todo lo que tú hagas. Y eso mismo es para nosotros, esa misma promesa. Entonces nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Y no solo tu alma, no está hablando de tu alma, porque nosotros como somos pensamos, si tengo fe estoy listo. Es para preservar el alma de mucha gente, porque para eso tenemos un río. Es para compartir, hermanos, esta maravilla que es ser hijo de Dios. Es para entregarlo. Dios mío.
Ayuda, Señor, a este pueblo a entender, por favor. En Mateo 24, del 11 al 14 voy a leer. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está pasando hoy día. Mas el que persevera hasta el fin, dice Jesucristo, este será salvo. Está hablando de Jesucristo, hermanos míos. Se va a enfriar, van a parecer que el odio y la mentira reinan. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y de qué está hablando de perseverar? El avanzar, el vivir la palabra, el vivir los mandamientos y avanzar. Eso tenemos que hacer hasta el fin. Tenemos que ir a avanzar porque tenemos el poder de Jesucristo y tenemos el mandato de Jesucristo a hacerlo. Eso es el perseverar, no quedarse sentado siendo santo. Eso no es perseverar. La perseverancia es ir y tomar terreno. Y eso vamos a hacer. Eso es perseverancia. Ese será salvo. No quedándote en tu casa, pasando muchas horas con el Señor y no das ni un fruto, ni uno. Yo no digo que no pases muchas horas, pasa muchas horas, pero debe haber un tremendo fruto de esas horas, porque tú no estás bebiendo un sorbo, estás bebiendo litros del Señor, por lo tanto tú ya no es un río, es una compuerta la que se tiene que abrir a través tuyo, que inunda todo lo donde tú llegues, con la presencia y con el poder de Dios. Eso tiene que ser la consecuencia. Y será, dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, entonces vendré yo, Jesucristo, dice. Entonces, aquí está anunciando, hermanos míos, y escúchenme bien, un avivamiento por todo el mundo. Un avivamiento que no va a parar hasta que Él venga. Porque así dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Ahí está, el avivamiento que va a tomar las naciones. Y entonces vendrá el fin, entonces va a venir Él. Entonces nosotros tenemos que cumplir ese avivamiento para que Él venga. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? ¿Por qué tenemos que salir? ¿Se dan cuenta que el Señor nos hizo salir y ahora nos dice por qué tenemos que hacerlo? Isaías 59, 21 nos da una promesa tremenda a todos nosotros. Escuchen esto. Este será mi pacto con ellos. Está hablando con los hijos de Dios, los que van a tener el Señor, los que tienen el Espíritu Santo. Dice Jehová. Esto es 700 años antes de Jesucristo. Está diciendo una profecía para los que van a ser hijos de Dios. El Espíritu mío, o sea, el Espíritu Santo, estará sobre ti, sobre ellos, pongámoslo. El Espíritu Santo va a estar sobre ustedes. Esa es la profecía. Va a estar. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Lo tenemos, ya. Y mis palabras que puse en tu boca, es a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque dice la palabra que nosotros no tendremos que pensar que hablar porque el Espíritu Santo hablará a través de nosotros. No tenemos que convencer a los congresistas nosotros. Tenemos que ir con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a decir a ese hombre justo lo que necesita escuchar en su corazón para cambiar su voto y votar en contra del aborto. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Entonces nosotros que tenemos el Espíritu Santo, dice, y mis palabras que puse en tu boca, que Dios las pone, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos. Escuchen esto, escuchen los que quieren ser hijos de Dios, y te vas a asegurar que tus hijos van a tener la palabra también y el Espíritu Santo, ni de la boca de los hijos de tus hijos, van a los nietos. Dijo Jehová, desde ahora y para siempre, desde el momento que yo empecé a tener el Espíritu Santo, mis hijos, mis nietos, y pues de ahora y para siempre van a tener la palabra de Dios y no se va a acabar hasta que Cristo venga. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, es creer que tenemos esto. Tenemos el Espíritu Santo, no va a faltar palabra en tu familia, ni en la familia de tu familia, ni en la descendencia de tu descendencia, hasta que Cristo venga.
Es de ahora y para siempre. Este avivamiento no se va a terminar como los otros, no va a terminar en un hombre. Va a seguir en cada uno de nosotros, en nuestros hijos, hasta que Cristo venga. Y eso lo sabe solo el Padre. Puede ser luego, puede ser no sé cuánto, pero Él lo sabe. Pero nosotros tenemos este plan para nosotros, esta promesa para nosotros, que va a haber un avivamiento que no va a parar hasta que Él venga. Y yo lo creo, lo hago mío. Y cuando yo hago mío algo de la palabra, es mío. Porque Jesucristo dice, el que cree en mí verá la gloria. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Yo la quiero ver. Y yo creo. ¿Quién va a seguir conmigo? ¿Quién va a ir conmigo? Hay que creer esta gloria, esta herencia que Dios nos da. La herencia, hermanos míos, es ir tomando terreno. Es ir a las naciones y tomar terreno a nombre de Jesucristo. Y nos vamos tomando terreno solamente para tener una mejor posición para seguir expandiéndonos. Esto no para más. Y nos vamos a seguir expandiendo. Y no estoy hablando de iglesias grandes, vamos a expandirnos para cualquier lado. Vamos a enseñar al Señor, vamos a dar vida. Vamos a convertir a gente. No quiero iglesias grandes y este ejército es suficiente. No necesito plata ni nada de eso, no quiero eso. Si llegan medios, los vamos a usar para expandir el reino, absolutamente. Yo escúchenme esto, lo digo públicamente, nunca me voy a comprar una casa, ni nada, no tengo ninguna posesión, no tengo posesiones, y ni los voy a tener, porque desde que yo soy cristiano no quiero tener nada. Quiero ser como Jesucristo. O sea, no como Jesucristo porque tengo donde apoyar donde dormir y todo eso. Porque Él no tenía ni siquiera eso. Pero nada más. Pero ese lugar no es mío, es arrendado, no tengo nada. Y yo quiero cumplir con eso. No me interesa la plata, ni el dinero. Para los que creen que yo tengo intereses en su dinero, no me interesa. Yo quiero que ustedes obedezcan la palabra, que obedezcan los mandamientos. Y por eso hablo del diezmo de repente. Pero no es para bien mío, me da lo mismo. Si algo plata sobra, yo la uso en el reino, en comprar cosas para el reino, para que podamos hacerlo mejor, nada más. Y si hay más, vamos a mandar misioneros con el poder de Dios, vamos a poder financiar esta expansión, ¿no es cierto?, hacia otras partes, no para llenarnos de gente nosotros. Entonces debemos tener claro que nuestra herencia es para expandirla. Si yo recibo una herencia, no me la puedo guardar en el bolsillo, tengo que expandir esa herencia. Mi piso debe partir de la herencia, del techo de la herencia. Nosotros recibimos una herencia, con Jesucristo tenemos que multiplicarla, por eso que dice, cosas mayores harán ustedes. De eso está hablando. Nuestro piso es el cielo que dejó el Señor. De ahí tenemos que expandirnos. Y ustedes, si yo muero, tienen que seguir expandiéndose desde ahí para arriba. Tienen que ser mejores cada vez. Más. Tienen que ser hombres mayores de Dios. No vean como que yo soy. No es. El Señor es el que hay que seguir. El ejemplo de Él, no el mío. ¿Y por qué tenemos que seguir expandiendo y haciendo crecer esta herencia en vez de farrearnos la herencia? Porque eso hacen la mayoría, se guardan y se farrean la herencia, se quedan guardados en una iglesia. Eso es farrearse la herencia. Es igual como el hombre que le dieron un talento. A uno le dieron 5, a otro 2 y a otro 1, dice la parábola. El de 5 lo multiplicó 10, al doble, lo dobló. El de 2 también lo dobló, a 4. Y el 1, Señor, yo sabía que usted quería lo suyo, así que lo guardé. ¿Y qué le dice Jesucristo a este hombre de los talentos? Por eso, escúchenme esto, porque este es por qué tenemos que crecer y por qué tenemos que multiplicar nuestra herencia. Mire lo que le dice al que se queda con el talentito. Mateo 25, 14 empieza. Pero voy a leerlo cuando se enfrenta con el que se guarda el talento. Lo otro, quiero que veamos eso, que si nos quedamos aquí en la iglesia y nos quedamos sentaditos, esto nos va a pasar, lo del talento, un talento. Dice, el de un talento, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro
y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ya los otros 2 le entregaron los 10 talentos y el otro le entregó 4 talentos. Entonces llega este uno, ¿ya? Y le dice esto: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Le devuelve la herencia intacta. ¿Y qué dice el Señor? Respondió su Señor, le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿Se dan cuenta? ¿A quién le dio el talento? Al que tenía más, al que había multiplicado más. Entonces por eso no nos podemos quedar sentados aquí. Tenemos que multiplicar nuestra herencia, tenemos que ir y tomar las naciones, y mientras más tomemos, mientras más hagamos, el Señor nos va a dar más, le va a dar a los que no están haciendo nada. Ese talento que no está haciendo nada nos va a entregar a nosotros, y cada vez vamos a tener más poder y más, vamos a poder avanzar con mayor prontitud y vamos a hacer más hacia el Señor. ¿Y qué le pasó a este que se guardó el talento porque tenía miedo? Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, dice el Señor. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Aquí está. Por eso no nos podemos quedar sentados. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que se queda sentado y no hace nada, no da fruto, lo que tienes, tú crees que tienes libertad, que tienes salvación, se te va a quitar. Miren lo que dice después de esto. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, el que no dio fruto, el que no hizo crecer la herencia, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo mandó al infierno. Así que si quieren quedarse sentados, quédense sentados. Pero que sepan que si no multiplica esta herencia, si no salimos, si no hacemos, damos fruto, tu salvación no es segura. Aquí dice que no. Entonces, ¿vamos a salir o no vamos a salir? ¿Está bien lo que estamos haciendo o no está bien lo que estamos haciendo? Vamos a ir a tomar las calles. Ya tenemos el ejército, vamos a tomar las calles. Que se sumen los que quieran. Esto no es un voluntariado, este ejército es voluntario. Pero nos vamos a permanecer, no vamos a hacer una iglesia de domingo. Es una iglesia que viene a impactar esta nación. La vamos a impactar con la presencia y el poder de Dios. El jueves impactamos el centro. La gente caía de rodillas, un pordiosero se acercó y cayó, esos que viven en la calle, cayó de rodillas, de cabeza en el suelo. Y también una señora y después otra persona, y todos caían de rodillas en el suelo. Porque el Señor nos está dando cada vez más. Yo no había visto tanta unción como vi ese día. Es lo que nos están pasando. Todo lo que necesitamos para impactar esta nación. De verdad, no hubo ni uno que quedara sin ser liberado. Ni una de las personas que se acercaron. Aquí a veces viene gente y no pasa nada. Por lo menos que yo vea. Allá yo vi. Todos fueron liberados. Todos. Y sanados. Liberados y sanados. Por lo tanto, esto que dice aquí, lo del talento, tenemos que tomarlo en cuenta. Nos va a dar más en la medida que nosotros avancemos. Y vamos a avanzar para tener una mejor, ¿no es cierto?, posición para seguir avanzando. Y vamos a tomar, no solo esta nación, muchas naciones. Vamos a revertir a la iglesia que está sentada. La vamos a enseñar, le vamos a mostrar que deben salir y deben tomar esta nación. Amén. Pongámonos de pie. Por favor, dispónganse a recibir al Señor con un corazón humilde. Escúchenme, con un corazón humilde. El Señor no se acerca. Dice que al orgulloso lo mira de lejos, o a la orgullosa. Estén con un corazón humilde.
para que el Señor venga y entre en ustedes y haga la obra que tiene que hacer. Señor, te pido que tú vengas a estar con nosotros. Ven a bendecir, Señor, este lugar, con tu presencia. Derrama tu gloria, Señor, sobre este lugar. Llena a cada una persona con tu presencia. En el nombre de Jesucristo, ahora. Y háblale, Señor. Esto que acabamos de predicar, Señor, convence sus corazones. Pon la necesidad, Señor, pon la pasión que necesitamos para ir y hacer discípulos a las naciones. Señor, se necesita un corazón apasionado. No un corazón con duda, que a lo mejor, que puede ser, que sí podría ser. No, necesitamos pasión por la gloria de Dios, no pasión por las almas como dicen por ahí. Necesitamos la pasión por las almas y ir a salvar el mundo. Es Jesucristo el que salva el mundo. Vamos a glorificar y eso va a traer vida eterna a este mundo. Vamos a glorificar a Dios. Pasión por glorificar que todo el mundo sepa el Dios a quien amamos nosotros. Al Dios a quien servimos y del cual somos hijos, herederos de una gloria suya, poderosa, grande, tremenda, que hace temblar al hombre más sabio. Porque el más sabio es más necio, de lo más necio del Señor. Por eso cualquier pequeñito de este ejército es más grande que Juan y más grande que cualquier hombre que no tenga al Señor. Así que damos la gloria, Señor, y la honra a ti, Dios mío. Llena este lugar con tu presencia y con tu gloria. Abre los cielos, Señor. Yo sé que están abiertos, pero derrama, que se sienta tu poder en este lugar. La unción de santidad y de libertad que hay en ti. Señor, ven con tu presencia. Y saca toda mentira que hay en nuestras mentes, Señor. Todo lo que pueda estorbar a lo que tú quieres hacer en cada persona que está acá. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Señor, convence los corazones que debemos dar fruto. Esto no es para quedarse sentado. Fuimos llamados como ejército. Escuchen, somos un ejército. Un ejército es hecho para defender su terreno. Hermanos míos, escuchen esto. Nuestro terreno ha sido tomado por el usurpador y debemos recuperarlo. En el nombre de Jesucristo, porque este terreno es de Jesucristo, este país y todas las naciones son de Él. Y nuestro ejército fue formado para recuperar lo que se ha perdido por nuestra inoperencia y por nuestra poca fe. Pero hoy día vamos a recuperar la fe y vamos a tomar en el nombre de Jesucristo, que es nombre por sobre todo nombre, esta ciudad. En el nombre de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, para gloria de nuestro Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor.